Bien, chicos, ¿quién ganaría? Entre una pelea real, una pelea a lo bestia, entre un luchador moderno de MMA y un espartano. Vamos a ver, los luchadores de MMA todos lo sabemos. Tienen obviamente no solo un conocimiento marcial muy brutal, sino que también están preparados, sobre todo los buenos, físicamente, no todos, físicamente capacidad están física muy preparados, muy entrenados y obviamente, claro, los métodos de entrenamiento modernos no son iguales que los que había en la antigua Grecia. Hoy en día es más eficiente cuando se entrena, Efectivamente. hay más investigación, más estudios y los métodos modernos son mucho más eficientes. Se obtienen más resultados en menos tiempo, básicamente, porque hay más investigación y eso pues lleva a la gente a evolucionar en términos de entrenamiento, en términos marciales, dieta incluso. y demás. Bueno, chicos, hemos cerrado ya el minicurso, ya sabéis, ha ido genial, estoy muy contento. Pero no os pongáis tristes porque volvemos con otro regalo muy brutal. Se trata del ebook Guerrero Escarlata, en el cual comparto contigo la experiencia que tuvimos con los miembros del clan Saiyan, a los cuales guié yo personalmente. Y bueno, los resultados que tuvieron y los métodos de entrenamiento para llegar a dichos resultados. Así que ya sabes, primera línea de la descripción, métele caña, es 100% gratuito y estoy seguro de que te inspirará de una manera brutal. Ahora vamos a hablar un poco de los espartanos, eso sí. Esparta era una cultura, por así decirlo, en la que, o probablemente haya sido la cultura de la humanidad, en la que más importancia se le ha dado a la guerra, a la preparación de los jóvenes para la guerra. Era brutal. Yo desde luego no sabemos si en China, en Mongolia también, pero desde luego que en Europa la que más ha destacado ha sido Esparta. ¿Y por qué? Porque desde niños el régimen de entrenamiento que tenían que seguir era brutal. Pero brutal. Desde el primer día había un consejo de sabios, muchos ya lo sabéis. El consejo de sabios decidía si el niño era apto para adaptarse a la sociedad, también era apto, pues bueno, para ser un soldado y todo esto. Si no tenía ningún defecto. Exacto, no tenía ningún defecto. Los que tenían un defecto tal y cual no les gustaba, no era demasiado feo, le meaba en la cara mientras lo tenían ahí, ¡pum! Vamos a tirarlo ahí monte abajo. Desde el monte Teijeto. Exacto, bueno, igual que a los delincuentes se les tiraba desde ahí. Y bueno, lo que es el entrenamiento en sí, pues muy brutal desde que eran niños. O sea, empezaban desde niños, sobre todo, más allá de las técnicas del arte de la guerra, que solo se dedicaban a eso, y también, bueno, a la música un poco y a tal y cual, pero principalmente al arte de la guerra, con armas, sin armas, estrategia, desde que eran niños. Más allá de eso, las condiciones en las que vivían eran brutales, pero brutales de verdad. Dormían sobre juncos, tenían una manta para todo el año, iban por ahí la mayoría, claro, tenían las raciones que les daban eran muy escasas y eso les obligaba muchas veces a robar. Era desde luego que un régimen brutal, no solo de entrenamiento, sino también de vida. ¿Para qué? Para endurecer el carácter, así decirlo, y para estar preparados para las situaciones en las que después tenían, pues bueno, que verse. Y bueno, eso hizo la llamada Goje. Exacto. Es este entrenamiento. Efectivamente. No sé si lo habíamos comentado. Efectivamente. Que sale la famosa película 300, la Goje, pues. Exacto. El señor Rodrigo entiende bastante porque ha hecho investigaciones no solo de Grecia, sino de Roma muy brutal. Por cierto, que no todos los soldados, no todos los espartanos. No, la sociedad espartana, hay que decir que el arte de la guerra era tal honor que no era para todos. Para ser un soldado del ejército espartano, tú ya tenías que pertenecer a una clase socioeconómica media alta. Por ejemplo, la gente más humilde ocupaba las profesiones como herrero, alfarero, pescador, agricultor, al campo. Pero para ser militar profesional, que se dedicaban en cuerpo y alma a ello, tenían que pertenecer a esa élite. Era tal honor que no cualquiera podía pertenecer. Obviamente, claro, después habían sus procesos selectivos. No todo el mundo lo conseguía, no todo el mundo tal. Cuando llegaba, eso sí, a los 18 años ya habían terminado su instrucción, por así decirlo, y empezaban ya a guerrear. Y a los 23 es cuando ya podían volver y ya pues casarse y tener una tal y cual. Y a los 30, los que llegaban, ya estamos en una época que los que llegaban entonces ya se les daban sus tierras y ya podían llevar una vida más relajada. Esto es bestial. Una vez también, vamos a ver, hay que decir una cosa. Sobre todo porque aquí no nos olvidemos de la pregunta clave del vídeo. Y es ¿quién ganaría? ¿Si un luchador de MMA o un espartano del mismo peso? Yo, mi opinión, ganaría el espartano. La segunda. No estamos hablando, ojo, de una pelea en la jaula. No estamos hablando de un combate de boxeo. El combate de boxeo lo ganaría el boxeador. Por supuesto. La pelea de MMA la ganaría el luchador de MMA en la mayoría de los casos. Correcto. Por el conocimiento del tal. Pero hay un factor que debemos también de destacar. Y es el pancratio. El pancracio, antiguo pancracio. Muy popular en la antigua Grecia. Era como si dijéramos las MMA más antiguas.
las verdaderas, bueno, las verdaderas tampoco, pero bueno, era un arte en el que se permitía una combinación de la lucha y del boxeo. Ya sabéis, en las Olimpiadas había lucha, había boxeo, había lanzamiento, luego estaba el pancracio también, y el pancracio combinaba los golpes con todo lo que tuviesen la gana, agarres, derribos, codazos, patadas. Solo había dos normas. Bueno, fue creado como instrucción militar. Exactamente, exactamente. Había dos normas. Una segunda que se subdivide en varias, ahora os lo explico. La primera era básicamente que no se podía morder, y la segunda no se podían meter los dedos ni en los ojos, ni en la boca, ni en la nariz. Fuera de eso, estaba permitido hasta matar al oponente. De hecho, hay historias muy brutales. Si empezáis a leer sobre combates de pancracio, se rompían los dedos, se rompían el cuello. Hay un combate de uno que está a punto de perder, pum, cambia posición, el otro se rinde porque se rendían levantando un dedo, y entonces de repente ¡strax! Le revienta el cuello y lo mata ahí, tal y cual. Es que estamos hablando de siglo IV, siglo V antes de Cristo, en los que en los entrenamientos moría gente. El aspecto, la violencia en la cultura era algo muchísimo más normal, muchísimo más común que ahora, pero muchísimo, no nos lo podemos ni imaginar. Entonces no podemos comparar, porque el espartano estaría tan acostumbrado a matar, no a ganar, sino a matar para sobrevivir, a ser gravemente herido y continuar. Exacto, a reventarse el brazo, a romperse, No podemos hacernos ni la más remota idea de cómo eran las guerras entonces. Y de la crudeza, y de la crudeza de las guerras. Hay que pensar que antes las armas de los espartanos eran los escudos, la lanza y la espada. Exacto. Hay que pensar que la guerra antes se trataba de pinchar, de destripar, de cortar el cuello. Exacto. Con la espada, de protegerte con un escudo, de matar a cuerpo a cuerpo. Exacto. Entonces, para ellos probablemente un combate hoy en día con guantes sería como para nosotros puede ser un combate con los corchos estos de la piscina. Para ellos sería diversión. Si te tienes que pegar, exactamente. Sería diversión, acostumbrados a eso. Lo acostumbrados, no solo por el entrenamiento, sino también por su vida militar en sí, a la violencia que estarían estas personas, no nos lo podemos ni imaginar. Entonces no hay comparación posible. No podemos comparar, por más entrenado que esté, ni siquiera un soldado que haya estado en la guerra y que sepa lo que es la vida y la muerte. Exacto. Y que haya pasado por situaciones muy complicadas. Nosotros hemos trabajado también con algunos de ellos. Es brutal lo que algunos han tenido que vivir, y aún así es comparable por la crudeza de la violencia. Para un espartano el coger y disparar con una ametralladora sería una comodidad. Exacto. Pero una comodidad que, como para nosotros puede ser jugar en una videoconsola. No tener que pinchar, defenderte, ver cómo a tu amigo le rebanan el brazo, coger y a lo mejor que a ti te metan con la lanza en el ojo y te dejen sin un ojo. De hecho, primo, leí sobre el adiestramiento de los legionarios en las legiones romanas. Sí que es verdad que cambiamos ahora de pueblo. Leí a Plutarco. Plutarco era un filósofo y un sabio. Bueno, incluso tuvo un consulado. El emperador Trajano le dio un consulado a Plutarco, porque Trajano sabía rodearse de los mejores, fue un gran emperador. Plutarco, que escribió mucho, escribió sobre el entrenamiento militar romano, ¿vale? Y él hablaba cómo los reclutas jóvenes, ellos entrenaban con espadas de madera pesadas, con equipo pesado, de maderas, los escudos, todo, y entrenaban en el palus, que el palus era un palo como una cruz, con dos brazos, que simulaba un hombre. Para fortalecer sus músculos y aprender a golpear, ellos le pegaban al palus. Pues como un saco, pero de madera, de madera, sí. Pues los soldados veteranos que ya habían estado en guerras, básicamente que ya habían matado, se reían de los reclutas jóvenes, porque mientras que los reclutas jóvenes le daban importancia a golpear, al filo, a dar mandobles a la bestia, ellos se reían porque lo efectivo sabían que era la estocada, el pinchar. Porque un pinchazo en aquella época, te pinchaban en el cuello, en el vientre. Haremos otro vídeo al respecto, pero es esa una de las razones por las cuales la esgrima española es probablemente, con espada, es el sistema más efectivo del mundo. Muy buena idea para un vídeo, sí. En algún vídeo lo comentaremos. Vamos a ver, todo depende, ¿eh? A lo mejor en un váter que sea de este tamaño ya no es tan efectivo, pero en un campo abierto, lo típico de los duelos y tal y cual, la esgrima española es bestialmente efectiva. Por el tema de las estocadas, ¿no? Exacto, porque te da una distancia y una velocidad con la estocada brutal. Por eso es, de hecho, de la esgrima Bruce Lee sacó muchos conceptos. Sacó el concepto del stop hit, o sea, de la interceptación. De donde lo sacó en realidad Bruce Lee fue de
la esgrima. Porque su hermano, el hermano de Bruce Lee, había sido campeón de esgrima. Vaya. Y una vez empezaron así a jugar un poco, a tontear, así, pues bueno, yo te ataco con Wing Chun, que hacía Wing Chun, claro, los golpes en Wing Chun son muy cortos. Pero en esgrima no. En esgrima tú, ¡bum!, golpeas. Y eso de alguna manera impactó tanto a Bruce Lee que le afectó después, o sea, le afectó. Le aportó un montón después al sistema y a sus principios de combate que después fue desarrollando. Dato que desconocía, muy bueno. Entonces, claro, todo esto son años. Esta tontería del stop hit, del darte más distancia y de todo esto, es algo que ha llevado saber o tener ese conocimiento, trae muchas muertes detrás. Y volviendo a lo que estábamos, retrayéndonos otra vez. Volvemos al siglo V, IV antes de Cristo. Exacto, los espartanos. Cuanto más atrás vamos en el tiempo, más acostumbrada estaba la gente, más acostumbrados estaban los soldados, los guerreros, a usar las manos. Cuando tú más te vas, siglo XIX, ya pues bueno, la sociedad industrial ya cada vez menos, antes ya los romanos ya tal y cual. Cuando tú te vas al siglo IV o al siglo V antes de Cristo, la gente estaba muy acostumbrada a usar las manos, estaba muy acostumbrada a pelear con armas, estaba muy acostumbrada a defenderse también de armas. Muy brutal. Lo siento, amigos míos, pero mi apuesta es... Se la damos al luchador espartano. Por el... exacto, por el espartano. Los dos, pongamos que en la calle, con ropa actual, o a lo mejor desnudos, en la calle, me da igual. Esa costumbre de matar, porque vamos, eran máquinas de matar. Eran máquinas de matar totalmente. Por no hablar de la estrategia que tenían. Exacto. Que para ser un buen estratego, un buen polemarca, tú tenías que ser bueno y tenías que darle al coco, sobre todo las técnicas espartanas, que eran muy de ir de frente. Y esa infantería tan pesada que eran, ellos se trataba de barrer. Esas falanges de escudo, lanza, cada uno protege a su compañero del muslo al cuello. Incluso en Roma, las legiones, la caballería eran tropas auxiliares. Bueno, las legiones. Vamos a dejarlo aquí de momento porque, sí, porque señor bueno, Rodrigo yo tiene aquí, tanto conocimiento. Yo aquí me puedo poner a hablar. Sí. Que si hablaremos, si quieres, un día sobre el sistema de refresco. Enfrentaremos del combate romano. Enfrentaremos a un luchador de MMA con un gladiador, a lo mejor. O ya veremos. ¿Con un legionario? Con un legionario. Bueno, nada más, chicos, ya sabéis, primera línea de la descripción, Brutal Proyecto Z, estamos a tope. Y también, bueno, el enlace al Instagram del señor Rodri y al mío propio, bombardeadle a él, decirle que suba cosas aunque sea de la antigua Grecia o de Roma o lo que sea. Sobre historia. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.